Padre, Padre bueno, misericordioso, eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de darse y de darse lo mejor, y el Dios de la bienaventuranza, de dar lo que recibimos y tomamos, el Dios del completamiento, porque es el Señor de este Shabbat y de nuestras vidas, con las que este nuevo tiempo, este tiempo, Señor, de Evangelio, este tiempo, Señor, de Pascua, este tiempo de Shabbat, nos permitimos levantar nuestra oración, nuestra bendición a la casa del Labar, para que quede siempre como un sello de tu memorial, de tu pan y de tu vino, el eterno memorial, Señor, de ese novio, de ese novio, que tiene que ser predicado hasta los confines de las naciones, y la bendición, Señor, de que ese tiempo, de que las naciones, Señor, no porque las naciones lo escuchen por tu voz, aleluya, por la voz que dice, ven Señor Jesús, por la voz que llevan, Señor, tus ángeles al norte, al sur, al este y al oeste, Padre, por la voz que no se detenga, sino que ahora está fluyendo, por la voz que está dando el peso, Señor, de gloria, por la voz, Padre, que llega a los confines de las naciones, porque hasta la última de esas gotas la sigues llevando, incluso Dios de los cielos de ese olivo, en cada lugar en donde tú has puesto, Señor, ese olivo, pues seguirá dando ese sonido para que esos hijos, Señor, alrededor de la mesa, levanten, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, su diestra y extiendan, Señor, su diestra, puedan extenderse hacia su seto, hacia tu seto, y ese seto pueda levantar, Señor, a esas vidas, a esas mujeres, Padre, que en el nombre de Cristo, pues, sí, son como esta lluvia, Señor. No que cayó para que venga un solo abrasador y se seque, sino, Señor, como esta lluvia que siempre, Señor, llevará lo que tus hijos, el valor de poder decir, Señor, para este tiempo, para esta oportunidad fuimos hechos, para levantar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, el olor agradable, para levantar nuestras manos, para levantar nuestro tesoro, para levantar nuestro hogar, Dios de los cielos, para levantarnos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y saber que si nos levantamos es por tu cuerpo, y ahí, Señor, donde está esa águila, haciendo, eh, manifestando, Señor, su reino y su justicia, ahí se pueda unir, Señor, ese cuerpo vivo, que es tu casa, que es en el nombre de Cristo Jesús tu memorial, que es tu habitación y que es nuestra morada, que le has dado, Padre, para que en el nombre de Cristo Jesús esa sea siempre, Señor, la conocida, esa sea la extendida, esa sea, Señor, la que establece tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido por este Shabbat. Amén. Amén. Y Amén. bendición. Gracias por acompañarme, por sus preguntas. Este es el libro de Esther, Esther capítulo 3, eso es lo que estamos viendo. Esther capítulo 3, verso 7. Ya dice 7, 8 y 9. 9, 10 también, 11 también puede ser, y 12 que es por donde podemos empezar. Bueno, para que quede, para que sea de una bendición y las personas que lo puedan escuchar, vamos a empezar por el día que nosotros estamos hoy mirando, que es, está en el verso 12, el libro de Esther. Esther, capítulo 3 verso 12, dice, entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Entonces, este día 13, como ustedes ven, es antes del 15. Así que
La pregunta es, ¿cuándo es el día 13? ¿Cuándo es el día 15? Entonces, ¿qué sucede el día 13 y el día 15? El día 13 lo tenemos aquí. El día 15, ¿qué es lo que sucede? El día 15, el 15 del primer mes, del mes del mes de Aviv, ¿no? El día 15 del mes de Aviv es el mes de la fiesta de los panes de los panes sin levadura. Entonces, aparentemente no hay ningún inconveniente, excepto por el antecedente ya en donde tenemos nosotros el esclarecimiento de esto es en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús tenemos esta fecha que es importante, que está en el libro de Mateo, el capítulo 26, en el verso, en el verso 2, ahí tenemos una fecha que es importante que tenemos prácticamente en, en los tres evangelios. Es interesante porque el único que no hay, tal vez en el libro de Lucas, en donde dice que en donde dice en Marcos es yo creo que más claro. Marcos capítulo 14, verso 1 y 2. Mateo 26 también lo dice. Y la única referencia que tenemos en Lucas es que estaba cerca, pero no lo dice con la exactitud que lo dicen en los otros libros. Entonces, bueno, podemos analizar todos los libros, pero vamos a los dos que son importantes. El libro de Mateo, el capítulo 26, verso 1 y 2 dice, Marcos también, que vamos a leer el 14, verso 1 y 2 dice, cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Eso dice el libro de Mateo. El libro de Marcos dice, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Entonces, ahora, aquí vemos la otra parte, dice, faltaba 2 días antes de la Pascua, pero aquí no establece una fecha. Entonces, 2 días, ¿para cuál Pascua? Esa sería la pregunta. Y el otro, el día 13, entonces sería un día antes de la Pascua. Entonces, el día 13, facilito, un día antes de la Pascua, pues no hay ningún problema, pero con Cristo Jesús tenemos un problema, porque tenemos dos cosas que no empatan. La Pascua judía, que es cuando muere Cristo Jesús, y la Pascua de Cristo Jesús, que es cuando la celebra con los discípulos. Entonces, ahí es donde nosotros podemos considerar, ahí es donde nosotros nos tenemos que detener. Bienvenido, Sergio. Ahí es donde nosotros nos debemos detener. Y si faltaba 2 días para la Pascua, faltaba 2 días para la cena con Cristo Jesús, o 2 días para la muerte, o la crucifixión, se podría decir, la crucifixión de Cristo Jesús. Entonces, ahí es donde tenemos el inconveniente. ¿Para qué faltaba 2 días? ¿Para la crucifixión o para la Pascua? La de Cristo. La Pascua. Entonces, entonces, Cristo Jesús hace mención a la Pascua de él o a la Pascua de los judíos. Así que, así que ahí tenemos como dos antecedentes, ¿no es cierto? Eh, Porque si sería, digamos, para la Pascua de Cristo faltando 2 días, estaríamos, eh, estaríamos, estaríamos diciendo que, eh, que Cristo Jesús
estaríamos diciendo que Cristo Jesús estaba ya anticipando su Pascua. Y obviamente decía dos días antes de la Pascua que él estaba institucionalizando, pero ahí estaban todos. Y resulta ser que más, si no lo podemos ver así, más probabilidades, más sentido tiene que faltaba 2 días para la Pascua judía. Entonces, la Pascua de Cristo, para la Pascua de Cristo faltaba un día, pero para la Pascua judía faltaban 2 días. Así podríamos decir. Porque si faltaba 2 días para la Pascua de Cristo, significaría que faltaban 3 días para la otra Pascua. Entonces, ahí eh, hubiese sido ¿cómo se llama? Si hubiese sido un poco problemático, hubiese sido un poco problemático para todas las personas que le escucharon, porque antes de eso establece un, un discurso grande. Pero, bueno, ahora, si faltaba 2 días para la Pascua, ¿en qué día estábamos? ¿En qué día estábamos, por ponerlo así? Si faltaban 2 días para la Pascua judía, ¿a qué día correspondería? Correspondía, no sé si por ahí, corresponde al día 13, ¿ya? Entonces, el día 13, faltando 2 días para la Pascua, en la que Cristo murió y a la que parece referirse Cristo Jesús, ahí, entonces, ahí estaríamos en el día 13, ¿ya? Entonces, y ese 13 coincide con el día 13 que nos habla el libro de Esther, porque el único día que nos habla así específicamente con ese 13 es el libro de Esther. Entonces, el libro de Esther, si estamos hablando, ahora si nosotros hablamos a través del libro de Esther o preguntamos a través del libro de Esther, nosotros diríamos, el día 13, ¿cuándo es el día 13? El día 13 es faltando 2 días para el día 15, ¿ya? Pero si nosotros, entonces para el día 15 ya no sería para el día de la Pascua, pero si estamos mirando el día 13 que falta 2 días para el día 15, ahí resulta que ya estamos en el 15, ¿no es cierto? Pero si es que eh, el día, eh, el día 13 ya se convierte en el día 15, en el día de la Pascua de los judíos. Así que por eso es importante, porque el día 14 no lo topan. Y bueno, en este sentido, entonces, vamos con un antecedente. El siguiente, entonces, hasta ahí alguna pregunta, ¿no es cierto? El día 13 es 2 días antes de la Pascua de judío. Así lo vamos a tomar, en resumidas cuentas. Entonces, 2 días antes de la Pascua judía, la Pascua judía, la Pascua de Cristo es el 14, la Pascua judía es el 15. Por eso nosotros también hacemos un día antes, porque Cristo también es un día antes. Ya, con este antecedente, entonces, ¿qué sucedió el día, el día 13? ¿Qué es lo que sucede el día 13? Y hoy estamos a 2 días, justamente en este Shabbat, estamos a 2 días del día 15, porque el día 14 y el día 15 lo estamos entre el domingo y el lunes. Así que sábado tenemos, entre el domingo y el lunes tenemos también 2 días para mirar por qué es tan importante, para quién es tan importante. Primero, obviamente, ¿para quién es importante? Es importante para Cristo, porque al señalar 2 días antes de la Pascua, él está estableciendo que ya le está dando exactamente el día. Y el único que no se atreve a dar esa fecha es el libro de Lucas. Entonces, ¿y Lucas por qué? Porque Lucas establece un cronograma. Y el momento que Lucas diría, en 2 días, el momento que el libro de Lucas está escrito, está escrito específicamente para un gobernante. Y Lucas establece una cronología, trata de ser lo más exacto posible.
Entonces, y sin embargo, al ser tan exacto posible, omite lo que dice Mateo y lo que dice Marcos. Y lo que dice Mateo y Marcos dice, los dos dicen, falta 2 días, los tres, perdón, los dos, porque el libro de Juan establece el otro día que lo analizamos el día sexto. Y Lucas no se atreve a establecer ese día, simplemente dice se acercaba la Pascua judía. Y ahí va relatando los hechos que se dieron alrededor de esto. Entonces, bueno, al, al mirar el día 13, Dios establece el Evangelio. Eso es lo que decíamos. Jesús, entonces, en el libro de Mateo y el libro de Marcos, justamente, ¿qué sucede 2 días antes de la Pascua judía? Suceden dos cosas importantes. Sucede lo que sucede, sucede lo que nosotros tenemos relatado y que lo hemos analizado. 2 días antes de la Pascua, eh, leemos el Evangelio de esta mujer, el Evangelio, el Evangelio de Mateo 26:13. Ese, ¿qué dice? ¿Cuál es el Evangelio de Mateo 26:13? ¿Cuál es el Evangelio? Dice, en verdad os digo, y Marcos también señala lo mismo, en verdad os digo, donde quiera que este Evangelio, donde quiera, bienvenidas Nati, bienvenida Erika, dice, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer rompió el molde del memorial y estableció la unidad del Evangelio y del memorial. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. ¿Cuándo sucedió esto? Nuevamente, ¿cuándo sucedió esto? Esto sucedió el día 13. ¿El día 13 de qué? El día, el día 13 del calendario judío. ¿De acuerdo? El día 13 del calendario judío, el día 13 del calendario judío es el día 13 del calendario babilónico. El calendario judío no es original de los judíos, es babilónico. Entonces, viene Cristo Jesús y dice, ahora sí hagamos la prueba. 2 días antes de la Pascua. ¿Cuándo es 2 días antes de la Pascua? ¿Cuándo es 2 días antes de la Pascua para Cristo? ¿El 13, el 14 o el 12? Alguien que... Diría que en el atardecer de entre el 13 y el 14, en el atardecer. Muy buena. Yo digo el 12. El 12. Muy bien. ¿Quién? ¿El 12 o el 14? Ahí nos quedamos. ¿Es el 12 o el 14? Facilito, facilito. Hoy día. ¿Qué día es hoy? ¿El 12 o el 14? Yo digo 12. Hoy. Hoy, 12. ¿Qué opina? Hoy es 13. A ver, hoy es 13. ¿Sí? Hoy es 13. Exactamente. Hoy es 13. Hoy es 13. Erika dice hoy es 13. ¿Todos estamos de acuerdo? Hoy es 13, sí.
Porque, correcto, hoy es 13. Hoy es 13. Entonces, el día 13, hoy es 13, como dice Erika, y el día 13, entonces el día 13 es el día de qué? Entonces, el día 13 es el día de lo que dice, me gusta más lo que dice Marcos. Marcos capítulo 4, perdón, Marcos 14, 9. Marcos 14, 9. Hoy es el día. ¿Qué dice? Es el día de que, en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho en memoria suya. ¿De qué es el día? Hoy es el día de qué? Del Evangelio, Marquito. Hoy, hoy es el día del evangelio y del memorial. Ujú. Hoy es el día de Buenas noches. rompimiento. ¿Perdón? Es el día de ese rompimiento que usted nos habla, de ese evangelio que rompe. Hoy exactamente. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Ahora vamos a ver. Es el día de eso. Gracias, Nati. Gracias, Lina. Gracias por seguirme. Ahora lea Marcos capítulo 14, verso 10. Hoy es el día de qué? Espere. El sacerdocio para mí, Marquito. Lucas 14, exacto, 14, 10. ¿Qué dice? Hoy es el día de qué? ¿Lucas o Marcos? Marcos. Vamos con Marcos. Marcos Marcos. 14:10 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. ¿Cuándo ocurrió eso? El 13. El 13. Eso es ese es el pequeño gran detalle. Erika, de acuerdo. Ketty, de acuerdo. Pero no se olviden de esta cosa. Marcos capítulo 14, verso 10. ¿De qué es el día? Ya dijimos en el caso de uno. En el versículo, a un versículo siguiente. Hoy es el día de qué? Del Evangelio y del Memorial, insisto, Marquito. Pero en el verso 10 es es el día del Evangelio. También es el día del Evangelio, parece. Claro, también. Claro. Sí. Entonces, gracias por las acotaciones, pero es el día de una traición. Es el día de una traición. Entonces, ocurren dos cosas. Y por eso me gusta, porque mire cómo omite esto, pero no omite lo que ocurrió con Judas, no puede omitir Lucas. Y mire lo que dice Lucas, es el día de qué? Lucas capítulo 22, verso 3. Marquito Lucas, perdón. Lucas 22, 3. ¿De qué es el día de hoy? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era el número de los 12. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué opina? No, sí. Ese es, Hoy día, Marquito, allí, bueno, voy a ser no muy, no muy espiritual, pero ahí dice, y entró Satanás, es decir, en el anticristo que estuvo presente el 13, porque el ahora, 14 fue Pesaj, o sea, y no, bueno, esa es la forma en que yo interpreto, ¿no? pero primera cosa, hoy estamos en el día 13. Ujú, Hoy estamos en el día 13, gracias. así es. Y el día 13 no es un día antes de la Pascua, el día 13 son 2 días 2 días, antes, perdón, 2. dos Sí, tiene antes. razón.
antes de la otra Pascua. Entonces, si no sabemos contar, resulta ser que hoy es el día del valor más alto o hoy es el día del valor más bajo. Creo que es el del valor más bajo porque, como dice Erika, un día de traición, ¿no? Entonces, Claro, al ser día de traición, tú le estás dando el valor más bajo a la vida de Cristo. ya, O sea, ya, el peso es diferente, el valor es diferente. perfecto. Entonces, hoy es el día del oponente. Lo acaba de decir Erika. El Ujú, oponente, ¿a qué se opone? ¿A qué se opone el oponente? ¿A qué se opone? al Evangelio. Exacto. Se opone al evangelio, al evangelio de la mujer, al evangelio del evangelio que tiene la mujer, al evangelio del valor, al evangelio de la carne, de las buenas nuevas. Correcto. Y entonces, ¿a dónde ataca ese evangelio? ¿A dónde ataca? Al bolsillo. Exacto. Ahí, ese valor ataca al memorial. Ataca al memorial. ¿A dónde más ataca? Ataca al bolsillo, porque ahí es donde se cumple lo de Zacarías. Ahí es donde se cumple. Zacarías. Ahí es donde se cumple esta parte. Zacarías 11:12. Zacarías 11:12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi paga. Ahí, ese es espectacular. Nos quedamos ahí. El día 13, ¿qué paga dio Dios? ¿Qué paga dio Dios? ¿Qué paga? Tesoros, lo completo. Tesoros, ¿qué paga dio Dios? ¿Por qué, Mía, por qué dio Dios esa paga? ¿Por qué dices tú que dio tesoros? ¿Por qué? Porque es el día en el que nosotros o elegimos el evangelio de Judas o el evangelio de Amán, o si no el evangelio de... ¿Cómo nos damos cuenta que Dios dio Porque es el tesoros? precio de la Por la apreciación. sangre, por Por la la sangre, sangre. ¿Cómo nos damos cuenta de la sangre? ¿Cómo nos damos por el cuenta? peso. ¿El peso? Todo lo que diga, todo lo que usted diga, pero ¿cómo se dio cuenta en este día que terminó y en este que estamos completando, que estamos empezando en este Shabbat? ¿Cómo se dio cuenta? O sea, le voy a decir, tremenda fidelidad de Dios al día 13, a los tesoros. Porque ¿qué abrió Dios en Ecuador en medio de todas estas cosas? Los cielos. ¿Y qué mandó de los cielos? ¿Qué mandó? Agua viva. Agua viva. ¿Qué mandó? Misericordia. Ma- No, mire. ¿Y por cuánto tiempo lo hizo? Para que Marquito mandó evangelio. O sea, si le vemos así, mandó el evangelio. Y lea, ese evangelio que tiene pies. lea, Nati. Ya. Lea Deuteronomio 28:12. Deuteronomio. Sí, 28:12. Permítame, Marquito, por favor. 28, 12. 12. A ver. Ya. Dice, te abrirá Yahweh su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia y tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de sus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú nos pedirás prestado. Cuando llueve, para usted y para yo, ni siquiera para yo. Cuando llueve, la lluvia, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene la lluvia? O sea, El más Mucho, alto. pues. El tesoro, ¿qué? un alto precio. ¿Ya? ¿Qué? Con él, solo con esta relación, nosotros vemos cuán
lo que, a ver, bueno, estamos hablando de que hoy es un día de tesoros y hoy es un Ujú. día de valor, ¿no es cierto? Entonces, Ya. ¿quién es el que dio los tesoros? ¿Quién es el que dio el valor? ¿Quién es el que abrió los cielos? ¿Quién es el que le dio al 13 el día del Evangelio? Y al darle el Evangelio, al darle la lluvia, al darle los tesoros, ¿de quién está hablando? ¿Quiénes son los tesoros de Dios? ¿Acaso no es como dice la sangre? ¿Acaso no es del Evangelio? ¿Y dónde está todo eso? Está en El los, novio y la novia, Marquito. está en los novios y la novia, y está en los hijos, está en el Ujú. memorial. Y entonces, por eso, el opositor se opone a qué, como decía, ¿a qué se opone? A darle, le cambia el valor. En, en Judas, ¿qué era lo más valioso para Judas? ¿Qué era lo más ¿A valioso? qué, Marquito, entonces La querría plata. decir ahí que se cambian los tesoros por los falsos tesoros? O sea, Exacto, por lo, por lo por, monetario, vamos a decirlo. por eso, ¿qué era lo más valioso? Y por eso, mire, Ujú. volvemos a Zacarías. Dice, si les parece bien, dadme mi paga. ¿Quién fue el primero que pagó este día? ¿Quién pagó este día? Jesús. Jesús. ¿Quién pagó este día? El Padre. ¿Quién pagó este día? ¿Quién cumplió este día? ¿Quién dio este día? ¿Quién dio este día? El Hijo. Cristo. Exacto, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué el día 13 para Dios, para nosotros y para esta lluvia es tan importante saber lo que es dar? Entonces, para dar, ¿sí ve? ¿Qué se necesita para dar? ¿Qué se necesita? Saber qué es lo que da. ¿Me explico? Entonces, hoy es el día del Evangelio, porque lo más importante que nosotros tenemos y lo más importante que dio fue el Evangelio. Y Satanás, justamente, lo primero que hizo fue meterse en alguien que para él lo más importante, ¿qué era lo más importante para Judas? Lo monetario. Los tesoros, no, 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 Ujú. no, no, por favor, ¿qué era lo más importante para Judas? Los tesoros. ¿Qué era lo más importante para Judas? Valores positivos. ¿Qué era lo más importante para Judas? Lo más importante para Judas era el Evangelio. ¿Sí o no? El pacto, claro, también el pacto. Pero lo más importante para Judas era el Evangelio. ¿Por qué era importante para Judas el Evangelio? ¿Por qué? Porque él estaba preocupado del Evangelio y él estaba preocupado de los pobres. ¿Qué le parece? Bueno, dejémosle así. Entonces, el día 13, ¿qué ocurrió el día 13? Se empezó. Exacto, gracias. Mía, le cachaste. El día 13, ¿qué ocurrió? Se pesó. ¿Qué más ocurrió? Zacarías 11. 1, Zacarías 11, se dio. 2, Zacarías 11, se dio y se miró el salario. 3, para mirar el salario se pesó, como acaba de decir Mía. Y para pesarse, ¿qué se pesó? Se pesó lo pesado. Y lo pesado, ¿qué sucedió? Lo pesado en Satanás y en Dios. ¿Cuánto pesa la lluvia? Por cierto, ¿cuánto pesa la lluvia? Se ve si es peso de gloria o es peso de hundimiento. Por supuesto, ¿cuánto pesa la lluvia? Tesoros, 10. La lluvia pesa, la lluvia pesa a ríos y sin embargo se sostiene al río. ¿Sí o no? ¿Se Pues da sí. cuenta? Y ahora, si pesa tanto, acá viene y aplasta.
o levanta tesoros. ¿Para qué? Ahora, usted, ¿qué hace con la lluvia? ¿Le baja o le sube? ¿Qué hace con la lluvia? ¿Le baja o le sube? Si la lluvia tiene peso para usted, ¿qué hace con la lluvia? O mejor dicho, si los tesoros tienen peso para usted, ¿qué hace con los tesoros? Lo mismo, si la lluvia tiene peso para usted, ¿qué hace con la lluvia? Levanta, Levanta. Resulta levanta. ser. ¿Y cómo se llama la lluvia que levanta usted? ¿Cómo se llama? ¿Sabe cómo se llama? Se llama rocío, se llama talita Ujú, kum. Entonces levanta. los cielos no derraman lluvia si es que alguien de acá no sube lluvia. Si es que no hay aquí una talita kumi que se levante, obviamente los cielos, ¿qué van a decir? ¿Para qué? ¿Para qué voy a entregar mis tesoros? Se vuelven de bronce, Marquito. Por eso, ¿para qué voy a entregar mis tesoros? Ujú. ¿Para qué voy a entregar la lluvia? Si la lluvia no va a levantar, si la lluvia me va a aplastar. ¿Sí? Entonces Ecuador es privilegiado, no por las lluvias que caen, sino por el rocío que se levanta para que nuevamente vuelva a producir lluvias. Y resulta ser que, como dicen, está en una crisis energética. Y aquí, mire, aquí una crisis energética. Y en Europa, ¿cómo están? Hundidos. Es decir, en Europa hay rocío. ¿Hay rocío en Europa? No, ¿No? No. ¿Hay talitas kumis en Europa? no, No. Hay talitas kumis en Perú, en Colombia, donde dice que hay un montón de crisis energética en Chile. ¿Hay talitas kumi? no. No. Y en Ecuador, el día 13, ¿qué le está diciendo a usted? ¿Qué le está diciendo la Hay lluvia? casa del Dabar. Tenemos Talita Kumi, Talita somos Talita Kumi, Kumi. Casa del Dabar. Talita kumi, que el casa del Daba. Ujú. Ya, hasta ahí facilito, ¿no es cierto? Así que el primero que se dio en este día fue Dios para ver justamente estas dos cosas. Va a levantarse un evangelio, ¿ah? Va a levantarse un evangelio con memorial, va a levantarse un evangelio que llegue hasta lo más, hasta las naciones, hasta todas las naciones. O el evangelio de Lucas, ¿hasta dónde les llegó? ¿Hasta dónde llega el evangelio de Lucas? ¿Hasta dónde llega? Mía lo sabe. El evangelio de Lucas les llega al bolsillo. ¿Sí? Y el Evangelio de Lucas, el momento que les llega al bolsillo, ¿qué sucedió con todo el mensaje a las naciones? ¿Qué sucedió? Esto sucedió. Vámonos. Ah, así que, ojo, estamos en tiempo de quién se dio. Estamos en tiempo de qué es lo que usted va a dar. Y estamos viendo en el Evangelio, si en el Evangelio usted se ha dado para que el Evangelio sea Evangelio en usted, renueve su carne, renueve su corazón, las buenas nuevas. ¿Y de qué? ¿Sí? ¿Qué va a dar? Un evangelio que, un evangelio que le llegue a Judas Iscariotes o un evangelio que le llegue hasta donde debe llegar. ¿Hacia dónde debe llegar el evangelio? Aquí lo dice. El día 13, ¿a dónde debe llegar el evangelio? ¿Al santuario? Al santuario, muy bien. Vámonos, entonces, ahora sí, vámonos al día 13 del libro de Esther. Leamos el libro 13, el libro de Esther, el capítulo 3. 3. 3:9. El día, perdón, 3:12 fuimos por la grabación, 3:12. Entonces, Esther capítulo 3, verso 2. Entonces fueron los llamados, los escribas, el día 13 del mes primero, conforme a todo lo que Amán había ordenado. Fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey y sellado con el anillo del rey. Y se enviaron
cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un solo día, el día 13 del mes de Adar, y sus posesiones llevadas al saqueo. ¿Qué sucedió el día 13? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Le digo yo. ¿Qué le parece? Los de ¿Es un evangelio o no es un evangelio? Evangelio, Sí. Marquito. ¿Hasta dónde llega este evangelio? ¿A dónde llega? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Hasta dónde más llega? Hasta hundirse. Hasta hundirse. ¿Hasta dónde más llega? ¿A dónde nos llega? ¿A dónde nos llega este evangelio? ¿A dónde nos llega? A Pascua. No, aquí lo dice, vea. El 3:12 dice, conforme fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey del suelo y llenado y sellado con el anillo del rey. ¿A dónde llega este evangelio? ¿Hasta dónde llega? Hasta la ley. A los que son sellados. pueblos y naciones. Vea, Llega a todo nivel llega a todo el a mundo. todas las naciones, a todas las naciones. Exacto, esa es la diferencia. Llega a todas las naciones. Entonces, ahí hay un problema, pues. Ahí hay un chip cambiado. No sé si se da cuenta. Resulta ser que el Evangelio, hasta ahora, ni siquiera a la casa del Dabar nos ha llegado. Y resulta ser que el Evangelio, el día 13, ya se establece este Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se pesa en este Evangelio? ¿Qué es lo que se pesa en el día 13? ¿Qué es lo que se pesa? ¿Qué es lo que se pesa? 13:9, ¿qué es lo que se Lo que pesa? tiene valor. ¿Qué es lo que se pesa? Miren, 3:9, ¿qué es lo que se pesa? ¿Acaso no es el día del peso también? ¿Acaso no es el mismo día del precio y del peso? Mire, Los Se tesoros. pesan los tesoros, Marquito, los tesoros se pesan. exacto. Entonces, ¿es día o no es día de Adar? Sí. ¿Sí? ¿Y a dónde llega este Adar? ¿Hasta dónde llega este evangelio? ¿Hasta dónde llega? Todas ¿Llega las o no naciones. llega o no llega a todas las naciones? Sí. Sí, Mm. por supuesto. Aquí lo dice, son 120, eran 120 naciones, 120 provincias. Babilonia tiene el control de todas las naciones. ¿Llega o no llega? Y sigue pesando lo mismo, y el día 13 sigue pesando lo mismo. Entonces, ¿y por qué este evangelio sigue pesando y sigue trascendiendo? ¿Y por qué nuestro evangelio no llega ni a nosotros? ¿Por qué? Sí, eso mismo, llega a los confines de la tierra, Ketty. Ahí está. ¿Y por qué nuestro evangelio no llega ni a la esquina? ¿Por qué? Por el peso, pues. Entonces, ¿qué es lo que pesamos nosotros? Perdón, estoy aquí. Entonces, este día, qué es lo que pesamos nosotros? Lo que pesamos nosotros, ¿sí ve? Lo que pesa. ¿Qué ¿Qué son es lo que, tesoros para nosotros? a ver. ¿Qué pesamos nosotros? ¿Qué pesaste, Sergio? Hasta ahora, ¿qué has pesado? Gracias por abrir la cámara. ¿Qué ha pesado Ketty hasta ahora? ¿Qué ha pesado? ¿Hasta dónde ha llegado tu evangelio? ¿Hasta dónde ha llegado el evangelio de la casa del Labar? ¿Hasta dónde? Llega hasta donde pesa. ¿Hasta dónde ha llegado el evangelio de Cristo? ¿Hasta dónde ha llegado? Yo pesé la lluvia y di gracias. Ah, no.
¿hasta dónde va a pesar mi evangelio y hasta dónde va a pesar el evangelio de la casa del Gabar? Hasta los confines de la tierra. ¿Cuándo va a pesar? ¿Cuándo va a llegar a los confines de la tierra? ¿Cuándo? Hoy. El 10 de mayo. Cuando pese más que ese evangelio. Ya tenemos uno, tenemos el evangelio de Satanás, que es el evangelio de Judas. Ya tenemos dos, el evangelio de Amán. ¿A dónde afecta el evangelio de Amán? ¿A dónde afecta? ¿A dónde afecta? Bolsillo. A, No, a ser hijo. aquí, ¿a dónde El afecta? evangelio. Que Afecta, llevamos memorial. cada uno. afecta al memorial, Al memorial. afecta a los varones. Ujú. Amán, descendiente de quién es? De Agar. ¿De quién? Del innombrable. Del innombrable. ¿Y qué sucede con el innombrable? Ahí está. Éxodo, le voy a leer yo. Alguien escribió ahí cuando pese, discúlpeme la última que no le leí. Cuando pese con la balanza justa que es la de Dios y la de Jesús. No, ¿sabe? Cuando mis tesoros, cuando mis hijos, cuando mi casa, cuando la casa del Dabar, ¿sí? Pese más que lo que el enemigo se ha tragado, que lo que yo no he dado de comer, que lo que yo, ya, que lo que yo he empobrecido, cuando pese más que lo que yo he dado a los pobrecitos. Ahí el evangelio, cuando pese más y tenga un peso de gloria, cuando llegue a dónde, ¿sabe cuándo llegue a dónde? Este me gustó, mire, déjeme ver, es que lo tengo aquí. Este me gustó, este me rompió la cabeza. Vamos, ¿sabe cuándo sucede eso? Deuteronomio capítulo 12, verso 11. ¿Quién quiere leerlo? Deuteronomio, ¿qué número? Disculpe. Deuteronomio 12, 11. Deuteronomio 11:12 dice lo siguiente. 12, Tier- 12, 11. 11:12. 12, Sí, 11. 12:11, ya. ¿Cuándo mi evangelio? Porque esto no es cuestión del evangelio. El Ya, evangelio el Deuteronomio 12:11 dice, y en lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo que escogió de voto que hubieras prometido a Yahweh. ¿qué Yo le tengo otra versión, Marquito. por favor? La tierra que vais a heredar, tierra de montañas y de valles profundos que absorben el agua de la lluvia del cielo. Una tierra Eso que no es cuida Deuteronomio el Eterno. 11:12. ¿No 12, es? 12, capítulo No, 12, 11:12. 12, Disculpe. Deuteronomio No, 12, 11. 12, 12:11. 12, 11. Pero igual estaba chévere. No mentira. Pero estaba espectacular, por supuesto. Sí, Ahora Por sí, eso lo- decía, tengo otra versión mucho diferente. Ok, disculpen. yo, pero No, mire, pero sí. ¿cuál leíste, Mía, para que de Sergio y tengamos también? La 11, 11, 12, ajá. 11, 12. Ya, ya. Tierra de la cual Yahweh de Dios cuida siempre estará sobre los ojos de Yahweh desde los principios hasta los fines de la tierra. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuándo
el evangelio pesará más. ¿Cuándo? Aquí. ¿Cuándo? Habla de dos cosas importantes, por eso me gustó este. ¿Sí? Nosotros siempre pensábamos que los diezmos, ¿Dónde, Marquito, sería donde el Señor puso su nombre? pero ¿cuál es la medida? ¿Es la 10ª parte o son los tesoros? Son los tesoros, porque aquí habla de ¿Y sacrificios de Dios, cómo? no habla de medida. ¿Y cómo se da cuenta de los tesoros? Con los diezmos. ¿Y cómo se da cuenta de los tesoros? ¿Cómo se da cuenta? Después de los diezmos, Las ofrendas, no, Los votos. el terumá, no, votos también hay. el terumá. ¿Y cómo el terumá? ¿Y cómo se da cuenta del terumá? Por lo que alza. Ah, ¿y con qué alza? Con las manos, Tío, No, 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 no. ¿Con qué alza, Erika? con las manos. No dice con las, No, dice con la. Oh, con la mano. Entonces, Pero yo exacta, tengo ofrendas reservadas de vuestras manos. es singular, es de Ok. vuestra mano. Cuando yo se tengo vuestras manos. es singular, bueno, ya digamos que es plural, ya digamos que es plural. Pero cuando es con las manos, ¿hacia dónde, hacia dónde dirigen las dos manos? La diestra y la siniestra. ¿En dónde se sabe que se unen las dos manos? Porque si solo apunta a la derecha, ¿a dónde apunta? A la larga vida. Si solo apunta a la izquierda, ¿apunta a dónde? A las riquezas. Si no se unen estas dos cosas, ¿qué pasa? Como el perro anda buscando riquezas y anda haciéndose viejo. Y mientras más viejo, anda más pobre. ¿En dónde se une esto? Es cuando sabe su diestra de su izquierda. Por eso esta es en alguna otra versión usted va a tener, esto es singular. Se refiere a la diestra. Entonces, cuando usted conoce la diestra, ¿qué es lo que conoce? Conoce el valor de lo que Dios les dio. Dos cosas, no son diezmos, son ofrendas, es el valor de lo elevado, eso es el valor. La ofrenda más alta, elevada por conocimiento de la diestra, y de ahí los diezmos que se unen a esa situación, o los tesoros que se unen a esa situación. Entonces, no. ¿Cuándo el evangelio pesa más? Nuevamente, a partir de esa medida pesa. ¿Por qué? Porque la medida de Satanás, eso es lo que dice Esther, hoy el libro de Esther. Vamos al libro de Esther. Dice, Esther 3:9, yo, yo pesaré 10,000 talentos. ¿Sí? Entonces, hoy es el día del peso. ¿Ya? Así que, pregunta, ¿cómo usted va a diferenciar? ¿Alguna pregunta, por favor, con gusto? ¿Cómo diferenciamos el precio en estos 2 días? ¿Cómo diferenció el precio de Cristo Jesús en estos 2 días? ¿Cómo? Mire, vamos, vamos entonces, primero, ya veo, primero, ya estamos, bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Cuánto, cuánto pesa, cuánto pesa el, ¿cuánto pesa el desmemoriado? Esa es la pregunta. ¿Cuánto pesa el desmemoriado? ¿Cuánto pesa?
30. ¿Ah? Una izquierda. Abajo, no, aquí viene. Éxodo 17:16. ¿Cuánto pesa el desmemoriado? El innombrable. ¿Cuánto pesa el innombrable? Éxodo 17:16. Marquito, aquí tendríamos que decir que Éxodo 17:16 dice, y dijo, porque cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces mide por la guerra. Ah, espérese, no. Primero vamos por partes, ¿no es cierto? ¿Cómo vence la guerra Dios? ¿Cómo vence? Levantando su diestra. No. ¿Cómo vence? Evangelio con pan. Un evangelio con pan. Exactamente. Ya cambiamos la concepción. Entonces, esto es cuestión, el momento que dice guerra, esto es cuestión de pan. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Entonces, resulta ser que de generación en generación, estos 2 días, ¿quién pesó más? El memorial de este innombrable, que no le nombrará nuevamente porque nosotros ya no nombramos este, ¿sí? O el memorial de esa mujer que cambió, que nuevamente devolvió el evangelio. Entonces, tenemos, ¿sí? Tenemos una carrera ahí. Los unos hasta el fin de las naciones. ¿Cuál va a ser el evangelio hasta el fin de las naciones? ¿Cuál ha sido hasta ahora el evangelio hasta el fin de las naciones? ¿Cuál ha sido? El del innombrable, Marquito. Sí, El del perfecto. innombrable. ¿Y qué mensaje El se del lleva? desmemoriado. La Exacto, guerra. se lleva un mensaje de guerra, exacto. Y entonces, todo ese peso viene hacia, viene hacia esa mujer, o viene hacia Cristo Jesús, digamos, en esos días, viene hacia Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo Jesús a través de esa mujer? ¿Hasta dónde le dio la apertura al evangelio verdadero? ¿Hasta dónde? Así que esta es la parte. Ya. Esther 3:13. Se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey, a todas las provincias del rey. ¿Cuándo sucedió eso? El día 13. ¿Y por quién pasa eso? Por cada uno de nosotros. ¿Y cómo pasa por cada uno de nosotros? Por el precio y el peso. ¿Que cuánto tiempo tenemos que llevar el precio y el precio? ¿Cuánto tiempo? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuánto el precio y el peso? ¿Cuánto? A ver, déjeme decir. El precio y el peso del evangelio de la mujer, ¿por cuánto tiempo tenía que llevar ese evangelio? ¿Cuánto tiempo tenía que llevar? ¿Me cachó la pregunta? Sergio, me quedó viendo raro. 40 semanas. 40 semanas. No. Hasta el día 13. ¿Cuánto? Dilo, mía. Hasta el día 13. Ah, no. Escucha. El día 13, rebobinado, ya está todo. El día 13, Dios te da el valor a ti. Dios nos dio el valor a ti para ver qué vamos a hacer con el valor. ¿Sí? Dios le dio el valor, hasta Judas le dio el valor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tenía que llevar esa mujer? ¿Cuánto tiempo tenían que llevar 2 días hasta Pascua. Es que es lógico. ¿Le cachó? Sí, Marquito. Si no, perfecto. Si no lleva estos 2 días, ¿qué sucede? Si no puedes llevar estos 2 días, ¿qué sucede? Si no puedes llevar estos 2 días, no puedes llevar todo el año, porque todo el año, ¿qué peso va a llevar?
El peso del peso. bolsillo. Así es. No, no el peso del bolsillo. El peso del día 13. Ese es el peso. Ujú. ¿Ya? Así que, ¿qué tiene ahora? Ya con eso, ya. ¿Qué tiene que llevar a Pascua? ¿Qué tiene que llevar a Pascua? Ahí está hermoso. ¿Qué tiene que llevar a Pascua? Lo que se Sergio. alza, lo que se Ajá, eleva. lo que se alza, muy bien. Un peso de ¿Cuánto? gloria. ¿Cuánto Un va a peso llevar a Pascua? ¿Cuánto va a llevar a Pascua? Ah, Sergio, le cachaste. ¿Qué se tiene que llevar a Pascua? Ya le un cachó peso Sergio. de gloria. Ya. Ah, Un peso de gloria. esto tiene que llevar a Pascua. ¿Dónde está? Zacarías 11:13. ¿Qué tiene que llevar a Pascua? Zacarías 11:13. ¿Qué tiene que llevar a Pascua? A Pascua tiene que llevar el Adar. ¿Ya? ¿Cuánto tiene que llevar a Pascua? ¿Cuánto tiene que llevar a Pascua? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene que llevar a Pascua? Por lo que me han apreciado. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A Pascua, escuche, ya. A Pascua tiene que llevar lo que le pesa, Ujú. lo que le pesa. Pregúntele a Judas. A Pascua tiene que llevar lo que le pesa y lo que le aprecia o lo que le da precio a usted. Marquito, yo tengo la versión, dice el hermoso precio con que me han apreciado. O sea, debo llevar esa parte. El Adar, El Adar, sí, el Adar, porque el hermoso es como Adar. exacto. Adar, el precio con el que me he apreciado y me han apreciado. Ya. Entonces, ¿cuál es el precio? ¿Sabe cuánto tiene que llevar? De una vez le digo, así como en la casa del Dabar. El precio de nuestro evangelio tiene que llegar a Ujú. Pascua y tiene que llegar a lo último. Ya, por fin, como decíamos, esa es la predicación que nunca ha llegado y que seguirá esperando a que llegue. Porque todos los años el evangelio está llegando. ¿A dónde está llegando? El evangelio está llegando a todas las naciones. Pero ¿cuál evangelio? El evangelio de la guerra. ¿Cuál evangelio? El evangelio del temor. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la sequedad. ¿Cuál evangelio? El evangelio de las vestiduras, el evangelio de los novios que son novios. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la destrucción. ¿Cuál evangelio? El evangelio de lo desmemoriado. ¿Cuál evangelio? Ese evangelio. ¿Y quién está llevando ese evangelio? ¿Quién lleva ese evangelio? ¿Le cachó? ¿Quién lleva ese evangelio? El opositor. El que encuentra exacto, el opositor que encuentra cabida en usted y como encontró en los discípulos y en su evangelio. Entonces, por eso tiene que cumplirse esto. Levítico. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, ya sabe. Ya hizo los cálculos. La, la Pau me pregunta, la Pau me pregunta por qué tuvo este año 2 Adar. Ya, porque el un Adar, como decíamos, es lo glorioso. Y el otro Adar, de la mía me hace acuerdo. ¿Cuál es el otro Adar mía? El otro, el un Adar es el del tiempo, el del pandero. Y el otro Adar es el de lo glorioso. Lo que necesita usted llevar es el Adar del pandero, el Adar del tiempo y el Adar de las vestiduras. Y el Adar del paso que está dando. Entonces, porque el Adar de Dios, ¿sí ve? El Adar de Dios tiene precio, peso
tiene medidas, tiene exactitud, que empieza desde el conocimiento de su diestra y sabe lo que ha movido su diestra y sabe lo que mueve y lo que mueve Dios y sabe cómo mueve Dios. Y eso se llama diezmos y eso se llama movimiento de las manos, que eso se llama terumá, porque eso se llama tesoros, porque eso es lo que llevamos. ¿Sí? En Pascua, esa era la pregunta. ¿Cuál es el valor que usted, qué es lo que a usted le gustaría llevar? ¿Qué es lo que llevaron los cuando salieron de Éxodo? ¿Qué es lo que Dios les dio? Lo mismo, les dio la dar. ¿Cómo sabemos que les dio la dar? Porque les dio la nube. Ya. Y porque la María tenía pandemia. Lo único que necesitó Dios. Porque a partir de eso, movió, ¿qué movía? Movía la diestra. ¿Para qué? Para que se levante que el terumá. ¿Ya? Y por lo menos lleguen a los diezmos. Pero los diezmos no es la 10ª parte. Porque en la Biblia hay las 10ª partes, y la 10ª parte dice la 10ª parte de un efa, eso es 10ª parte, pero en la Biblia los diezmos no son diezmos, son tesoros de lo más alto, eso ya sabemos. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Vamos a la parte práctica. Tenemos que llevar el Hadar. Sergio me mostró, tiene que llevar eso, eso es su memorial. Porque al llevar eso, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo al opositor? ¿Qué le está diciendo a Amán? ¿Qué le está diciendo? Yo no solamente tengo el memorial de Cristo, yo tengo el memorial de una evangelista que llegó, ¿a dónde llegó esa evangelista? Esa evangelista Hasta que estos días. llegó y ella llegó ya a todas las naciones. ¿Para qué? Para que ese evangelio haga que el novio mueva todo, es decir, hasta este día, hasta estos días, ¿sí? Porque si no llevo esto, va a venir ¿quién? Va a venir el que pesa, y el que pesa guerra, ¿sí? Y ni siquiera me va a permitir, porque cuando pesa tanto esto, ni siquiera me va a permitir alcanzar los diezmos y las ofrendas. ¿Ya? ¿Entendido? Hasta ahí. Ahora en la parte práctica. La casa del Dabar, escuche, la casa del Dabar va a pedir sus diezmos y sus ofrendas y todo lo que usted quiera dar. Traiga su carro, traiga todas esas cosas. El día domingo. ¿Sí? Traiga todo eso que le pese. Porque eso se va a llevar usted mismo. Ejemplo clásico, o sea, directo a la vena. Judas. ¿Ya? Judas, ¿qué llevó? Judas, ¿qué llevó? Judas, ¿qué llevó? Ya se ha ido. 30. Judas, ¿qué llevó la Pascua? Las 30 monedas de plata que le pesaba, Marquito. Llevó todo lo que le pesaba. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, sí, exactamente. Sí, señor. Por eso, 2 días usted tiene para coger todo ese dinero, esa plata, ¿sí? Y coger todas esas pertenencias y llevarle a la casa al lavar. Pero es la única fiesta que a nosotros, como sacerdocio, ¿sí? Nosotros le vamos a decir, llévese. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los 2 días que usted se llevó eso, le toca ahora le toca llevarlo mejor, ahí le toca separar ese evangelio y le toca llevarlo mejor hacia la siguiente convocatoria, que es el día de la resurrección de Cristo
¿Le dije bien? Yo no Entonces, entendí mucho. ya, perfecto, perfecto. Muy bien, gracias. Hoy Dios le está enseñando el día 13 a separar, ¿ya? Pero no va a poder separar. ¿Por qué? Porque tiene que llevar a Pascua todo lo que le pesa. Y así como Judas, tiene que con Judas irse todos esos pesos. Tiene que irse a donde les llevó Judas, ¿ya? Pero en cambio, todo ese valor, todo lo que sí le corresponde a Dios, eso tiene que llevarle a dónde? Tiene que llevarle al día de gavillas. ¿Quiere leerlo? ¿Quiere leer eso? ¿Quiere leer en vivo y en directo? ¿Quiere ver eso que se cumplió en Amán y se cumplió en Judas? Vamos a Levítico. Y con eso terminamos, a ver si está claro. Ahí está. Dice, Levítico capítulo 23, verso 14. Ahí ve, verso 14. Léalo, por favor. Le leo, Marquito. No comeréis pan ni grano tostado, ni grano tierno hasta ese mismo día, hasta traer la ofrenda de vuestro Dios. Decreto perpetuo será de generación en generación donde quiera que habitéis. No te comas. ¿Qué no te puedes comer? No te Pan, comas qué. No, pan. La palabra. no, El no, trigo, no te el comas qué. primogénito. Por eso, a ver, alto, antes de que continúe, no te comas qué. Véale a Judas y véale a Amán. No te comas qué. No te comas ese evangelio. Ujú. No te comas qué. No te comas ese peso. No te comas que, no te comas La esa ofrenda. guerra. No te Ujú. comas que, no te comas esa ley. No te comas ese pan. Por Dios, no te comas ese pan. ¿Sí? No te comas de ese grano. No te comas eso maldito. Eso es lo que le está diciendo. No te comas maldición. No te comas. No te comas los diezmos y la ofrenda. No te comas lo más alto. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no te comas? Hasta ese día. Hasta ese día. ¿Cuál es ese día? Es el Hoy. día. No. Entonces la Pascua. De los primeros frutos. Es el día después de la Pascua, en donde tienes que cargar, en donde tiene que llevar ese peso de gloria, porque ese evangelio separado tiene que llevar 2 días de ese peso, pero el evangelio tiene que llevar hasta el día de la resurrección de Cristo. Eso es lo que dice hasta el día de las gavillas. ¿Cuándo cae el día de las gavillas? Por eso ahora le va a tocar largo. El día de las gavillas siempre cae domingo, siempre cae domingo. Pero resulta ser que ahora la Pascua le cae el domingo, y así que tiene que llevar hasta cuándo. No te puedes comer eso hasta, ¿ya? Le cachó. Ahora sí, vamos con Judas. ¿Qué se comió Judas? ¿Qué se comió? Se comió ese evangelio. Los discípulos. ¿Hasta cuál? ¿Qué se comieron los discípulos? ¿Qué se hubiesen comido los discípulos? ¿Qué se estaban comiendo los discípulos? ¿Qué se comieron? El Evangelio. Se comieron, exacto, se comieron los diezmos y las ofrendas, se comieron los tesoros, se comieron lo más alto. No se coma, se pare. Entonces, por eso, el día domingo, todas las Pascuas, todo mundo pide, todo mundo. Pero resulta ser que ahí tiene que ver justamente qué evangelio quiere. Si quiere el evangelio de la mujer, ¿sí? Si quiere el evangelio del memorial, si quiere el evangelio del novio, ¿qué le toca hacer? ¿Qué le toca hacer? Separar. Exacto. Uno, escuche,
dos cosas. Uno, cargar con ese evangelio maldito 2 días, ¿sí? Separar y luego caminar con ese evangelio, caminar con esa producción de Dios, caminar 7 días hasta el próximo domingo. Y el próximo domingo, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Eso. Ahí sí, exactamente. Ahí tiene que dar su peso, porque si su peso no supera ni sus propios diezmos, no sé, Lina, ¿le cachó? Sí, sí entendí. Ya. Entonces, ahora, la casa del Dabar, ¿qué le está diciendo con esto? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está Tenemos diciendo? evangelio. Tenemos evangelio. No, exacto. Yo no quiero peso que me hunda. No quiero evangelio sin memorial. No quiero. Quiero al novio. Quiero llegar hasta los últimos. Quiero que nuestro evangelio, que el evangelio de Cristo que está llegando a los últimos, quiero ser parte de ese evangelio. Que llega no a los últimos días, sino que llega al día del novio. Eso es lo que estamos diciendo. Así que ahora sí, haga cuentas. ¿Quiere hacer cuentas? Vamos a Esther. Haga cuentas. Esther, capítulo 4. Capítulo 3, 10. Capítulo 11. ¿Qué le dijo el rey? Capítulo 3, 11. ¿Qué le dijo el rey? La plata te la regalo y te regalo también ese pueblo para que hagas lo que te parezca. Te regalo. Muy buena traducción. ¿Por qué dice te regalo? Otra versión. ¿Por qué? Yo tengo, y le dijo, la plata propuesta sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. El día 13 es el día de dar. Y el rey le dice, date a ti mismo la plata. ¿Por qué le dice date a ti mismo la plata? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y date a ti mismo el pueblo. ¿Por qué le dice? Porque tenemos que recibir para dar. Ya, chévere. Pero esto también es profético. ¿Por qué le dice eso? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué pasa si le diría, Porque Que se se cumple cumpla lo el de propósito Zacarías. que él tiene. perdón? Porque se Que cumple lo de Zacarías. Se cumple lo de Zacarías. Pero escucha otra cosa. ¿Por qué el rey no le dijo, está bien, presta la plata? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí también estaba lo que era de Dios. Por supuesto. ¿Por qué? Escucha, ¿sabe por qué? Porque ahí habría un soborno. ¿Y qué Y se pasa? hundiría el rey, ¿no? Perdón. Y si es que recibe él, se hunde más todavía. Por supuesto. Entonces él se da cuenta. Tal vez es una frase fabricada, ¿sí? Para decir, yo soy impune. Pero en realidad, ¿qué pasa si acepta el soborno? Ahora pregunta, ¿aceptó o no aceptó el soborno? ¿Aceptó o no aceptó? Pregunta, ¿aceptó o no aceptó? Pregunta, ¿se hundió o no se hundió? Se hundieron ambos. ¿Por sí, qué? porque él le dio el anillo, el sello, para que haga lo que le dé la gana. Pero el anillo, recuerde que el anillo es de hundimiento o el anillo es de levantamiento. Claro, pero este es de hundimiento. Ajá. Vamos a, vamos al libro de
Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 19. Para tener el evangelio completo, ¿qué sucede? Dice, mire, 16, 19. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Leo, Marquito. No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. ¿Ya? ¿Sigo? Hasta ahí nomás. Entonces, será el día 13. ¿A quién se está sobornando? Marquito, Diga. perdón la pregunta así bien básica, pero Claro, ¿qué claro. es? ¿Perdón? ¿Qué es soborno? Soborno, exacto. Porque Soborno. a mí en mi vida me han sobornado, o sea, pues no creo que sea algo tan sencillo para que Dios lo ponga así tan Claro. fuerte. Como que me Soborno. pasen por la mesa, nunca me ha sucedido. Soborno es lo que hizo, soborno es lo que hizo hoy es un día de soborno, lo que hizo eh, el Amán. Pero soborno, escucha, soborno es no dar, es dar un regalo en lugar de dar lo que corresponde. Ah, golpe bajo, buena pregunta. A Dios, ¿le hemos dado como soborno o le hemos dado como justicia? Perdón, Marquito, ¿puede repetir? Bueno, entonces tal ¿Qué, vez es soborno. qué, No me- qué es soborno? Yo creo que sobornar yo. Ah, No, exacto. Sí, soborno completo. Sí. ¿Y el soborno qué hace? El soborno ciega las fuentes. Ujú, Eso es lo que dice. Ciega los sí. ojos. ¿Ah? Exacto, eso es la peor injusticia porque se puede sobornar a sí mismo. Cuando se soborna a sí mismo y soborna a la familia, cuando no conoce la justicia y el derecho del evangelio, que es el evangelio de tesoros y no es el evangelio de soborno. Entonces, por eso, Judas, ¿qué estaba haciendo? Y mire, un ciego no puede dirigir a otro ciego porque es maldito. Entonces, a Cristo Jesús me está diciendo, perdón, los diezmos y la ofrenda, Dios le está diciendo, oye, dame para sobornarme y aplacarme, o haz justicia contigo mismo. Entonces, por eso estos 2 días, ¿te das cuenta? Estos 2 días cargar ese peso es grave porque resulta ser que a Dios siempre le hemos querido como sobornar. Pero no le sobornamos a Dios, sino que estamos ensegueciéndonos nosotros. Y después, claro, y después, ¿qué evangelio vas a llevar? Es el evangelio de Amán. ¿De cuándo? Desde el último mes hasta el otro último mes. Y ese le vas a predicar en todas las naciones y todas las naciones te van a predicar a ti. ¿Y eso qué va a producir? Guerra, porque no hay pan. ¿Y eso qué va a producir? Hambre. Pero resulta ser que por eso este día Dios viene y dice, te voy a dar lluvia. ¿Para qué te voy a dar lluvia? ¿Para que hagas Pascua? ¿O por justicia? Te estoy regalando el agua, te estoy sobornando para que me sigas, o te estoy llamando hijo y te estoy tratando como hijo, yo soy padre. Entonces, imagínate cómo y es buenísima tu pregunta, imagínate cómo me llegaría a mí si el día domingo yo diría, a ver, saquen los diezmos y las ofrendas y me llevo los diezmos y las ofrendas. Tenaz.
Pero sí tengo que decirte, lleva todos tus sobornos y de esos sepáralos para que de esos vuelvas a mover lo que Dios mueve. Y eso nuevamente vuelva a darte carne, a darte vida y a saber qué es lo que estás guiado, con qué estás guiado y por qué estás guiado. Y veas el espectáculo de la lluvia, no de la que bajó del cielo, sino del que estás moviendo desde la tierra, tú al levantarte como hijo y caminar a una Pascua verdadera. Ahora, es fácil, es fácil, es fácil. No. No, ¿Ah? ¿Es fácil, No. Alex? no, No. ¿Es fácil, Erika? Debería No. ser fácil. no es fácil. Pregunta, ¿qué es más difícil? Por eso a sus hijos no puede tratarle a sus hijos como sobornados ni como sobornadores. No podemos tratarles. Tenemos que darle el valor de lo que son y de lo que hacen, dándonos nosotros el valor. Pero hablando las cosas claritas. Esto es por esto y por esto. Y ahí está, ahí está. Vea. Me falta un versículo. Vamos a Esther capítulo 4. Mire, Esther capítulo 4, verso 7. Este es el que me falta. Porque aquí le da, ¡pum! Mardoqueo dice, le informó, le dijo todo lo que había acontecido. ¿Y qué más? Y del soborno. Y, Amán. le declaró, dice. Y, a ver, y le declaró. Yo tengo así, Marquito. Bueno, por favor. Mardoqueo le informó. Uy, se fue. Yo tengo, Marquito, Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata de Man. Había dicho que pesaría para los tesoros del rey y de a cambio la de la destrucción de los judíos. ¿Ya? ¿Sabe cómo se llama esa palabrita? Esa palabrita, pesar nuevamente le pone el pesar, pero la otra palabrita le dice, le declaró, le hizo una parashá. ¿Ha escuchado esa palabra? Erika, usted tenía una versión diferente. Perdón, Marquito, se me fue mi celular, pero está cargando, sí. Pero decía algo así como que... No, que... le pagaba el precio. Ay, ya mismo se me prende mi celular. Bueno, lo que quiero decirle es que esto se convirtió en una parashá. Esto se convirtió en un fariseísmo, eso es lo que está diciendo. Porque él le declaró, le parafraseó, le declaró, le interpretó la cantidad. ¿Le dio doctrina? ¿Y cuánto? Y por eso, si nosotros ponemos a hacer si nosotros nos ponemos... Un soborno, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí lo que está hablando es de fariseísmo. Eso es el problema. Y el fariseísmo después le dice,
se convirtió en una copia. Entonces, nosotros sobornados, enceguecidos y cerrados los ojos, porque lo que se cierra se cierra lo que tenemos por delante. ¿Qué evangelio llevamos? Llevamos el evangelio al último de las naciones, nos llevamos una copia absurda de un soborno que ni siquiera nosotros nos pagamos y que ni siquiera llega a ninguna parte. Es decir, un evangelio de guerra, Marquito. Un evangelio de guerra. Un evangelio de guerra. Un evangelio de guerra. Pero bueno, aquí el próximo año seguiremos ahondando porque ya estamos justo en el 2 días, en el día, a ver, en el día de lo que ha dado Dios, en el día de lo que nosotros de lo que nosotros hemos dado, y en el día de lo que nosotros vamos a dar. Pero para eso nosotros tenemos que llevar estos 2 días, tenemos que llevar lo que llevó Judas, para que eso se una. Y lleve a usted, y lleve a la Pascua, ¿sí? Pero no deje de llevar el Adar, porque el Adar, ese es el único glorioso que le quita justamente todo ese evangelio. ¿Para qué? Para que no se coma hasta que llegue el día de la ofrenda. Y el primer día de la ofrenda de la Pascua, ¿cuándo es? Después de que usted, igual que los discípulos, caminaron, ¿sí? En ese valle de sombra de muerte, hundidos. Cristo Jesús, porque estaba predicando a los muertos. Los otros, ¿por qué? Porque todo el valor, su valor y el valor les estaba hundiendo a ellos. Pero Cristo Jesús justamente les hizo caminar esos días. ¿Para qué? Para que lleven el valor de quién? De una mujer. Porque los discípulos, ¿qué pasó? Se tuvo que levantar una mujer para que nuevamente les recuerde que el evangelio que el evangelio tiene que alcanzar lo que alcanza el peso de lo que yo estoy dando. Amén. ¿De quién soy yo? ¿De quiénes son mis? Amén. ¿Alguna pregunta? Marquito, yo tengo una pregunta. ¿Cada cuánto se da esto del Beadar? ¿Adar? Del segundo Adar. El segundo Adar. Cada año bisiesto, cada 4 años. Cada 4 años. Y el que haya caído la Pascua en este segundo Adar, ¿le hace más especial o es igual una Pascua igual de especial que las otras? Es que como decíamos, hay 2 Adares. Hay 2 Adares. El uno es en función del tiempo y el otro es en función de lo glorioso, en función del precio. Entonces, no sé si usted recuerda las prédicas justamente que decíamos, por eso le preguntaba a la mía, que decíamos, estamos pasando el primer Adar para llegar al segundo Adar, porque los 2 Adares son diferentes. El uno está en función, como decíamos, el Adar en función del adorno, de los trapos de inmundicia, del cambio en función de la menstruación. Ese es un Adar. Y atravesamos ese Adar para purificación, para purificar el cetro y para purificar el aceite, el cetro del olivo. Pero ese nos lleva a este otro Adar, que en cambio este otro Adar es ya de precio, este Adar es glorioso, el uno es de tiempo y en cambio este es de gloria. ¿Por qué? Porque este Adar es el que derribó a los carros de Faraón. ¿Pero para qué? Sí, entonces son dos Adar diferentes que justamente reúnen lo que decíamos, reúnen que solamente hay un Adar que es del 12º mes, pero para esto hay que sanar el cetro y el Adar del 11º mes. Para eso es
esos 2 Adares, que nunca va a cambiar que sean 12 meses, pero sí va a darse cuenta que hay 2 Adar que significan, que se hablan lo mismo, pero que significan Mm, 2 cosas distintas. Marquito, es por eso que en este año em, los judíos, o sea, el pueblo de Israel celebró 2 Pesach. Uno, celebraron el Pesach pasado y celebraron este Pesach. O sea, judíos, todos los celebran este Pesach que va a pasar. Los otros, No tiene porque sentido, había esa confusión, ¿no? De la edad, no tiene había ese tema. exacta, y no Había tiene, esa confusión y se celebraron 2 Pesach, unos no tiene hace para 30 días y los otros en estos días. Semana Santa, no tiene sentido. Ajá. No, Pascua, antes, un poco antes de Semana Santa. pero no tiene sentido. Pascua siempre será el primer mes y el Ya. año siempre tendrá 12 meses. Es decir, no hay 2 Adares, no hay 2 Adares, hay un solo Adar. Pero, Ujú. pero como decíamos, el otro Adar, que suena lo mismo, se escribe diferente. Y Ya, el otro Adar entendido. tiene que ver con los trapos de inmundicia, con la purificación de la sangre. Pero no es mes, sino es tiempo. Y eso, vean, miren las prédicas, o sea, todo este tiempo que estuvimos dando, que solamente hay un Adar, solamente hay un Adar. ¿Por qué? Porque bíblicamente hay 12 frutos de cada uno de los meses, no hay 13 meses. Y solamente hay un primer mes, es decir, solamente hay una Pascua, solo hay un 14. Pero como usted ve, ¿sí? Hay 2 días antes de la Pascua y ahí está el valor. Y ese valor, como usted ve, ahí es donde repercute, porque ese valor es el que hunde o es el que levanta. Porque ese soborno, si yo hago Pesach para agradarle a Dios y no hago cuando debo, eso es soborno. Y no me valoro ni valoro el Evangelio. Y ahí lo que estoy predicando es el Evangelio del opositor y el Evangelio de Amán, que es el Evangelio de guerra, y que es el Evangelio a todas las naciones, y que es el Evangelio del peso. Calcule el peso, eso le decía, calcule el peso, calcule las 30 monedas de plata, calcule los 300 denarios y calcule los 10,000 los 10,000 que pesó. ¿Y sabe a cuánto equivale? ¿A cuánto cree que equivale? Equivale a un salario mínimo vital de un ecuatoriano, más o menos $600. Ya hice los cálculos, dará los cálculos usted. Es decir, que por lo menos tendría que de ese valor sacar lo que corresponde a la justicia, ¿no es cierto? Pero por lo menos ese valor, ese cámbiele, para que en cambio el otro, el que Dios le está moviendo, llegue a ese y se convierta así, se convierta en diestra, se convierta en justicia y no y quite y rompa esa maldición de soborno, de ceguedad y de guías ciegos. Ahí está más claro. Amén, Marquito. Y una pregunta, en el caso de, por ejemplo, no llegar ni siquiera a ganar ese valor mínimo vital, es porque igual estamos sobornados. Porque igual, porque, claro, porque igual estamos, claro, igual estamos practicando injusticia, porque resulta ser que nuestra nación tiene también la ley, que el salario mínimo vital de una persona debería ser eso. Y entonces ahí hay injusticia. ¿Y por dónde empieza la injusticia? Empieza por la ceguera. ¿Y por qué por la ceguera? Por el soborno, por dar regalos y recibir regalos en lugar de dar lo que corresponde a cada uno. Entonces, Marquito, no, nosotros ya estamos en abril, ¿verdad? claro, por eso es Pascua. Estamos Pascua, en 13 de abril. claro, Oye, ya. ajá. Ya, Marquito, pero ¿y entonces si no hay, me confundí con esto de si no hay 13 meses, ¿cuándo empezó el Adar? Y, o sea, Tuvimos, fue un mes como de, ¿qué digamos? De 50 días. no, el que duplicamos fue el 11º mes, el mes de Shevet, porque era el mes del cetro. Ese es el duplicado. El Adar, Oh, ¿no?
Ok, ok. Shevet, ese duplicamos, y el un duplicado fue Shevet, y el otro duplicado fue el del tiempo, el otro duplicado fue el de los trapos de inmundicia, que ahí analizamos los dos, duplicando los hombres, y recién el 12, ahí llegamos al 12 y dijimos, este es el único Adar, pero para eso tuvimos que romper el del tiempo, que se llama Adar, pero se escribe diferente, no es el mismo Adar. Ya, Marquito, ya lo entendí. Ya. Ya voy a revisar también las prédicas. Muchas gracias. Sí, pero yo creo que eso me parece que es válido aclarar. Nosotros duplicamos el 11º mes, no el 12º mes, el mes de Shevet. ¿Por qué? Porque son dos cetros, el cetro de la vid y el cetro del olivo, el cetro de la mujer y el cetro del varón. Okay. Sanando eso. Y bueno, bueno, ya nos preparamos para la Pascua, entonces ese cetro del que llevamos y ese cetro y, y, y ese peso y lo que hoy tenemos que, no es fácil cargar, como decíamos, no es fácil, no es fácil, no es fácil, pero yo creo que no es fácil porque más difícil es hacerlo fácil a veces. Y más fácil es eso. ¿Para qué? Bueno, oremos por este Shabbat, que nos hemos extendido un poquito, pero yo creo que ha sido bastante enriquecedor para todos. Mi Amén, Padre, bendito seas por ese evangelio, Señor, que tiene un memorial, por ese evangelio del novio y la novia, y porque ese evangelio desde el centro de las naciones, ahora, Señor, no necesita mensajeros, ni mensajeros de Amán, no necesita mensajeros de Babilonia, porque nosotros tenemos a los ángeles, porque nosotros tenemos a tu espíritu, porque nosotros tenemos estos medios, porque nosotros tenemos a estas hijas tuyas, que Señor, con cada una de las cosas que tú estás levantando en gloria, estás llegando ese mensaje. Y nuestro mensaje siempre ha sido el mismo. Ven, Señor Jesús, por una novia que hoy puede mirarte, reconocerte y puede mover espíritu y no tragarse, ni tragarse ese dinero, ni tragarse, Señor, ese grano, ni tragarse esa producción de Amán, esa producción de guerra, ni tragarse eso, porque no, cuando tenemos verdadero pan. Y si tenemos que cargar una semana, pues bendito seas, porque tú, en cambio, sigues cargando con ese peso y ese precio de gloria para llevarnos adelante, porque todo eso tú crucificaste en esa cruz, Dios de los cielos, para que el verdadero evangelio se predique, no por mensajeros de temor, ni de Satanás, ni de miedo, ni de guerra, sino que se predique por mensajeros que llevan en el nombre de Cristo Jesús un evangelio de carne, un evangelio de sangre, un evangelio de espíritu. Y si llevamos eso, aún hasta las hojas y las aves, y aún, Señor, hasta tus hijos, pues puedan llegar en el propio idioma, Señor, de los que necesitan, en el propio lenguaje, porque es el único lenguaje que entiende, es el lenguaje del valor en el nombre de Cristo Jesús, es el lenguaje de la derecha. Y eso, Señor, empieza por la casa de lavar por nuestros hijos, para que aprendan a levantar la derecha, para que aprendan a mover lo que levanta la derecha, y para que muevan, Señor, y den en justicia lo que corresponde a esa derecha, y devuelvan al santuario lo que tú estás devolviendo, Señor, tesoros, hijos, que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy venimos a hacer una Pascua, esa Pascua, Señor, en donde el soborno se vaya con el sobornado, pero en donde, Señor, el valor de los hijos los llevemos a esa ofrenda, a esas gavillas, y a ese, Señor, y a ese lugar que tú nos has dado, a esa casa de Labán, que es nuestra propia casa, porque toda nuestra casa tiene que llenarse del evangelio, porque lo de adentro de tu santuario pertenece a tu evangelio, y eso es nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestro templo, nuestros hijos, nuestros varones, nuestras mujeres. En el nombre de Cristo Jesús, por el valor que tú nos das
nos estás concediendo el valor no de una paz que se paraliza, sino el valor de un pan que mueve espíritu y mueve producción. Para decirle a la guerra, basta, tu pan de guerra sea para tus propias guerras y tu propio hermano. Shabbat en tu Shalem. Y el Shalem, Señor, de esta Pascua que nos acerca a ti. En el nombre de Cristo Jesús, en el del Espíritu. Amén. Amén, Marquito, gracias. Amén. Amén, Marquito, gracias. Nos vemos el domingo. En la tarde a las 4. Bendiciones. Bendiciones, gracias, bye. Bendiciones, chao.